Chile se ha destacado entre sus vecinos. Históricamente fue de los pocos en la región con una democracia estable y de larga data, que luego cayó en los 70 y solo pudo volver a ser democrática después de una lucha que duró más de una década. Hoy enfrenta enormes desafíos. Para descubrir cómo se dio esto, acompáñenme en este breve recorrido por la historia política chilena. Chile era uno de los territorios más lejanos dentro del dominio español y por lo tanto relativamente pobre en comparación con otras áreas del imperio. Fue gobernado oficialmente desde Lima durante la mayor parte de su vida colonial, pero barreras naturales como el desierto de Atacama y la cordillera de los Andes, además de la feroz resistencia a la colonización española de los indígenas mapuche, hicieron necesario crear una capitanía general, y como resultado, a pesar de la adhesión política oficial, el área comenzó a desarrollar una identidad distinta. Cuando en 1808 Napoleón ocupó España, obligó a Fernando VII a abdicar e intentó imponer a su hermano como rey de España, sumió a la América española en una crisis política, ya que no estaba claro quién era la autoridad legítima. En Chile, esto condujo a una guerra civil que los chilenos conocen como tres periodos distintos. Estos son la Patria Vieja, entre 1810 y 1814, donde ganaron los separatistas; la Reconquista, entre 1814 y 1817, cuando nuevas tropas españolas de Perú reconquistaron la región; y la Patria Nueva, cuando las tropas argentinas y chilenas combinadas, lideradas por Bernardo O'Higgins, vencieron a los españoles en la batalla de Chacabuco en 1817 y reclamaron la región para el bando patriota. O'Higgins era hijo de un ex virrey peruano, que por cierto nunca lo reconoció, y uno de los líderes de la Patria Vieja. Se había refugiado en Argentina después de la reconquista española de Chile en 1814 y regresó triunfalmente junto con José de San Martín, el gran libertador argentino. Esto se debió a que San Martín vio a Chile como un trampolín crucial para un ataque a Perú y la liberación de Perú como la única forma en que los españoles fueran expulsados permanentemente de Sudamérica. Cuando al fin los españoles fueron expulsados de territorio chileno en 1818, después de la batalla de Maipú, Chile enfrentó exactamente el mismo problema que todas las demás naciones de la América española tuvieron que encarar durante este periodo. 1. ¿Qué tipo de gobierno debía haber? Y 2. ¿Quién debía gobernar? Al principio, O'Higgins gobernó como un autoritario, con el título de director supremo, pero rápidamente irritó a la mayoría de la élite chilena, de modo que cuando se dieron disturbios masivos, renunció para evitar una guerra civil en 1823. Desafortunadamente para los chilenos, su gesto patriótico no resolvió los conflictos de fondo y entre ese año y 1830 el país enfrentó una violencia constante. Este patrón fue casi idéntico al de otros países latinoamericanos, pero mientras los vecinos de Chile continuaron viviendo con una tremenda inestabilidad, Chile pudo forjar no solo un estado estable, sino uno con capacidad creciente y una eventual apertura a la democracia, mucho antes que otros. Tres factores explican por qué. El primero fue el liderazgo de Diego Portales, quien centralizó el poder a su alrededor y lo usó para debilitar a las facciones opuestas y aportar capacidad al Estado. Es de remarcar que hizo esto como ministro y no como presidente, lo que facilitó la creación de un consenso conservador que luego se plasmó en la Constitución de 1833, documento que se mantendría hasta 1925. Portales no era un caudillo, le importaba poco la política e incluso el poder. Era más bien un tipo que simplemente quería un gobierno propicio para los negocios. Como tal, no era particularmente ideológico, y este pragmatismo hacía que fuera a la vez despiadado y enfocado en el desarrollo, como cuando se ocupó de hacer de Valparaíso el puerto más importante del Pacífico. El segundo factor fue que el nacionalismo del país vino a profundizarse a raíz de una guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana de 1836 a 1839, lo que suavizó las divisiones entre la élite.
Finalmente, el tercer factor fue que los sucesores de Portales siguieron su ejemplo. Manuel Bulnes, por ejemplo, el general a cargo de las fuerzas chilenas en la batalla de Yungay, que puso fin a la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana, se convirtió en presidente durante 10 años y luego transfirió el poder pacíficamente. Aunque en este momento todavía no se puede hablar de una democracia, ya que los conservadores controlaban la política y Bulnes básicamente eligió a su sucesor, igual se mantuvo más o menos la paz y la estabilidad hasta 1891. Este nivel de paz permitió a Chile crecer económicamente muy rápido, impulsado por un auge de la minería y las exportaciones agrícolas, especialmente la de trigo. En 1870, su Producto Interno Bruto per cápita fue 2 veces más grande que el de México, más del doble que el de Venezuela, más grande que Brasil, comparable al de Argentina y casi 3 veces más grande la cifra que lograría Perú hasta 1896. El auge económico y la capacidad del gobierno lo llevaron rápidamente a un conflicto con sus vecinos. Los nitratos en el desierto de Atacama se volvieron valiosos como componente de la pólvora, por lo que Chile, que tenía el capital y la mano de obra, firmó un tratado de beneficio mutuo con Bolivia, propietaria de la tierra. El acuerdo permitió a Chile explotar el área con un determinado nivel de tarifas y prohibió el aumento de impuestos a sus empresas durante 25 años, de modo que cuando en 1878 Bolivia intentó imponer un impuesto adicional de 10 centavos, hubo un conflicto. Esto llevó primero a que las empresas chilenas se negaran a pagar y luego a la amenaza boliviana de nacionalizar todas las propiedades chilenas. Chile decidió entonces ocupar Antofagasta porque desde su perspectiva estaba protegiendo la propiedad legítima de sus ciudadanos. Bolivia no lo vio de esa manera, así que declararon la guerra confiados en que prevalecerían, ya que tenían un pacto defensivo secreto con Perú para tal ocasión. Desafortunadamente, tanto para Perú como para Bolivia, a pesar de su superioridad numérica, las ventajas institucionales y económicas de Chile le dieron el triunfo. El ejército boliviano fue diezmado. Varias ciudades, incluida Chorrillo en Perú, quedaron reducidas a escombros. La capital peruana fue ocupada y murieron entre 11.000 y 14.000 bolivianos y peruanos. La guerra moldeó a Chile durante las próximas décadas. No solo ganó más de 10.000 kilómetros cuadrados de tierra, de la que el Estado podría obtener enormes beneficios fiscales y que conduciría a obras públicas masivas, además de gasto gubernamental en educación, sino que también condujo a una mejora dramática en sus fuerzas armadas, que luego se utilizarían para poner las tierras mapuches totalmente bajo el control del Estado. A su vez, el gobierno chileno alentaría la migración europea a la zona, lo que llevó a que decenas de miles de italianos y alemanes se asentaran en la región, especialmente en las cercanías de Puerto Montt. El éxito de la guerra también alargó el gobierno oligárquico de Chile. Durante el periodo denominado como República Liberal, en las décadas entre 1861 y 1891, los liberales se apoderaron de la maquinaria política chilena, pero no pudieron reformar la constitución conservadora de Portales. Esto a menudo estancaba las políticas públicas y creaba amargas rivalidades. En 1891, un enfrentamiento entre el Congreso y el presidente José Manuel Balmaceda finalmente estalló en una guerra civil. El ejército chileno se dividió entre los que apoyaban al Congreso, la Armada, y los que apoyaban al presidente, el ejército. Balmaceda y el ejército perdieron, por lo que el presidente se refugió en la embajada argentina, donde, preocupado de que el nuevo gobierno no le diera un juicio justo, se suicidó. Después de la guerra de 1891, la política oligárquica chilena continuó, incluso cuando el poder real pasó del presidente al Congreso. Sin embargo, con la creciente movilización de la clase trabajadora media y nueva, poderosos movimientos sociales comenzaron a desafiar la autoridad de la oligarquía, especialmente los obreros que se habían multiplicado con la producción de cobre y carbón. No ayudó que el auge económico haya exacerbado enormemente la desigualdad tanto rural como urbana.
Mientras la oligarquía disfrutaba de casas enormes, los trabajadores de Santiago vivían en la miseria. Familias enteras tenían que arreglárselas en habitaciones individuales dentro de los conventillos, viviendas de alquiler con cocinas y baños comunes. Peor aún, la política del momento impidió que cualquiera de estas demandas se canalizara hacia los que estaban en el poder. Así, la llamada era parlamentaria de 1891 a 1925 fue una época en la que las clases media y trabajadora continuaron creciendo, pero fueron excluidas del poder político. El colapso del sistema se produjo en 1925 con un doble golpe militar. Este último, liderado por oficiales jóvenes, en su mayoría de clase media y trabajadora, allanó el camino para una nueva constitución que también fue moldeada por el entonces presidente, Arturo Alessandri, un hombre que originalmente había aflorado en la escena política como una gran esperanza para la clase trabajadora, pero había terminado decepcionándolos. La nueva constitución separó Iglesia y Estado, creó elecciones directas para presidente, introdujo un impuesto sobre la renta graduado y adoptó algunas protecciones para los trabajadores y la responsabilidad del gobierno de proporcionar ciertos bienes sociales, incluida la salud y un mínimo de bienestar. Aún así, tomó tiempo para que regresara la democracia. Eso no fue hasta 1932, cuando se puede decir que Chile entró en su era política moderna. El país entró a la nueva etapa democrática con un electorado sustancialmente ampliado y una política de coalición estructurada en torno a tres grandes pilares ideológicos de tamaño similar, basados en el centro, izquierda y derecha, con alianzas que a menudo cambiaban entre sí. Una vez consolidado, este sistema, a menudo llamado de los tres tercios, caracterizó la competencia desde mediados del siglo pasado hasta el colapso democrático en 1973. Chile pudo sostener la democracia durante este periodo, incluso dada la dificultad de construir y sostener coaliciones debido a dos realidades importantes. Una, un patrón de alianzas partidistas cambiantes y fluidas que permitieron a los presidentes formar gobiernos. Y dos, un pacto social conocido como Estado de Compromiso, uno de cuyos principales elementos fue la protección de la propiedad privada. La desaparición de estos factores también traería la eventual desaparición de la democracia chilena. Las cosas comenzaron a empeorar con las elecciones de 1964, cuando la derecha comenzó a perder votantes y el centro, bajo el liderazgo de un partido relativamente joven, los demócratas cristianos, se convenció que podía gobernar por sí solo. De ese modo, nadie esperaba cuando en 1970 Salvador Allende, el jefe de una coalición socialista y comunista, ganó las elecciones de ese año con 36.2% de los votos. Había habido resultados electorales similares en tres ocasiones distintas desde 1932, incluso en 1958, cuando el Congreso eligió al expresidente Alessandri, después de obtener solo el 31.6% de los votos. Sin embargo, la realidad de que Chile enfrentaba la perspectiva del primer presidente abiertamente marxista, elegido popularmente, generó consternación y oposición internacional por parte de los partidos de centro y derecha de Chile. Eso fue particularmente preocupante para los Estados Unidos, que no podía tolerar que en el contexto de la Guerra Fría los socialistas ganaran elecciones, especialmente en países democráticos estables como Chile. Por lo tanto, los estadounidenses rápidamente se dispusieron a hacer lo que pudieran para detenerlo. Primero, la CIA inició una campaña de propaganda instando a los miembros del Congreso a seleccionar a alguien que no fuera Allende, y luego respaldaron el asesinato del general René Schneider, quien se opuso al movimiento para bloquear la elección de Allende. Dadas las circunstancias, los miembros del Congreso no pudieron más que respetar la tradición constitucional de Chile y seleccionar a Allende, para poder aparecer como defensores de la democracia y evitar ser percibidos como herramientas de una potencia extranjera intervencionista. La elección de Allende fue ratificada por 153 de los 200 parlamentarios. El gobierno de Allende estuvo plagado de dificultades. Abundaron las cuestiones de legitimidad,
ya que más chilenos habían votado en su contra que por él, dado que además su margen de victoria era de poco más de 39,000 votos y de que no tenía mayoría en el Congreso. A pesar de estas realidades, Allende consideró que tenía el mandato para transformar Chile y un tiempo limitado para emprender los cambios sociales prometidos durante su campaña. Así, Allende se movilizó para alcanzar sus metas. Desafortunadamente, sus propios errores y el sabotaje económico de los Estados Unidos pronto colocaron a Chile en una gran crisis económica. Peor aún, debido a que Allende tenía poco apoyo en el Congreso y la oposición carecía de los 2/3 necesarios para quitarlo del poder, pronto se estancó todo sin que hubiera una salida institucional. El resultado fue un golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973, que eventualmente llevaría a la dictadura de Augusto Pinochet, con los militares controlando la mayor parte del país, incluidos la mayoría de los medios de comunicación. Pero el presidente Allende, negándose a huir o rendirse, las Fuerzas Armadas atacaron el Palacio Presidencial La Moneda. Asediado, Allende pronunció un emotivo discurso de despedida, llenando la transmisión de Radio Magallanes con disparos y explosiones. Dijo que su compromiso con Chile le impidió tomar una salida fácil y dio a entender que lucharía hasta el final. Al hablar de sí mismo en tiempo pasado, Allende afirmó emocionado: Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Después de decir estas palabras, se suicidó. Al principio hubo un apoyo significativo al golpe en Chile, incluidos los líderes demócratas cristianos y sectores de la Iglesia Católica. Esto se debió a una suposición generalizada de que los militares permanecerían en el poder durante unos meses, estabilizando la economía y convocando rápidamente a nuevas elecciones. Pero no fue así. Los militares cerraron el Congreso, prohibieron los partidos y los sindicatos y se comprometieron a un proyecto de 17 años destinado a transformar fundamentalmente la política, la economía y la sociedad chilenas. El régimen primero se propuso erradicar por completo la amenaza de la izquierda. Torturó a unos 28,000 hombres y mujeres, incluidos no chilenos, ejecutó a más de 2,000 personas y desapareció al menos a 1,250 personas. Casi 200,000 chilenos se vieron obligados a exiliarse y decenas de miles perdieron sus trabajos por motivos políticos. También se propuso asesinar a los opositores del régimen, incluso en el extranjero, mediante el establecimiento de un programa de inteligencia clandestino respaldado por Estados Unidos, conocido como Operación Cóndor. Cientos, tal vez miles murieron, pero dos de los más famosos fueron Carlos Prats y Orlando Letelier, jefe del ejército y ministro de defensa de Allende respectivamente. Ambos fueron asesinados con coches bomba, el primero en Argentina, el último mientras se dirigía a trabajar en Sheridan Circle en Washington, D.C., el 21 de septiembre de 1976. Buscando consolidar y legitimar al régimen, Pinochet redactó una nueva constitución, la Constitución de 1980, que extendió la dictadura hasta 1988. Además, el sistema electoral chileno fue diseñado explícitamente para disminuir el poder de la izquierda, sobrerepresentando a los partidos de Pinochet en el Senado, incluyendo la creación de un cargo de senador vitalicio para el propio Pinochet, y otorgó a los militares una enorme autonomía. Sin embargo, el nuevo marco constitucional también tuvo las semillas de la desaparición del régimen, ya que estableció que después del periodo de 8 años, los militares nominarían a un nuevo candidato que luego encararía al electorado en un referéndum por otro periodo de 8 años. Llegado ese momento, presionado por la oposición, la comunidad internacional y empresarial, Pinochet decidió que se diera a cabo el referéndum.
A diferencia del concurso de 1980, el plebiscito de 1988 fue transparente y justo, con una garantía de tiempo publicitario en los medios estatales para ambas partes. Luego vino una campaña muy reñida, con las fuerzas del sí defendiendo el éxito de Chile bajo la dictadura, con un mensaje no tan sutil de que un voto por el no resultaría en un regreso a los caóticos años de Allende. Mientras tanto, en lugar de centrarse en los abusos de los derechos humanos y el daño de la dictadura al tejido social de Chile, las fuerzas del no pintaron una visión positiva de lo que depararía un futuro democrático, adoptando el lema "La alegría ya viene". El voto del no finalmente triunfó, 54% contra apenas 43% de los del sí, allanando de esa forma el camino para el regreso a la democracia. Aunque las fuerzas del no salieron victoriosas, realmente fue una victoria mixta. A pesar de que los de centro izquierda derrocaron al régimen, se vieron obligados a operar dentro de los límites de la Constitución de 1980. De manera similar, aunque las fuerzas de Pinochet perdieron el plebiscito, pudieron imponer su voluntad y retener el poder del veto, porque era, en esencia, su constitución bajo la cual las autoridades democráticas tenían que gobernar. Dos coaliciones multipartidistas han disputado las 7 elecciones presidenciales y parlamentarias desde el retorno a la democracia. Se trata de la coalición de derecha, llamada Alianza, cuyo partido principal se creó en 1987, y la coalición de centroizquierda, que surgió a partir de las fuerzas del no del plebiscito de 1988. Primero conocida como Concertación hasta 2013, luego Nueva Mayoría hasta 2018 y Convergencia Progresiva desde entonces. La coalición de izquierda ha ganado 3 de las 7 elecciones desde el regreso de la democracia y ha logrado elegir a la primera mujer presidenta chilena, Michelle Bachelet. Y sin embargo, incluso 30 años después del fin del gobierno de Pinochet, su legado persiste. El propio Pinochet terminó muriendo bajo arresto domiciliario, pero vergonzosamente solo en 1998, después de que los británicos lo detuvieran en una de sus visitas a Londres y casi lo extraditaran a España para enfrentar un juicio por sus violaciones a los derechos humanos. Finalmente se le permitió regresar a Chile en el 2000. Sus últimos días estuvieron llenos de investigaciones que mostraron que estaba involucrado en múltiples escándalos de corrupción, incluida la evasión de impuestos, el tráfico de armas y el lavado de dinero. Uno de los elementos más importantes de este legado es el económico. Durante la dictadura, Chile siguió una agresiva política económica de libre mercado, de desregulación y privatización generalizadas, guiada por los llamados Chicago Boys, economistas chilenos formados en la Universidad de Chicago por Milton Friedman. Los partidarios de Pinochet y los conservadores de todo el mundo suelen atribuir a este grupo el éxito económico que disfrutó el país en las décadas transcurridas desde el fin de la dictadura. Pero si bien es cierto que la economía creció, la desigualdad se expandió junto con ella, y dadas las limitaciones constitucionales, no lo acompañó una red de seguridad social. Como resultado, la educación, la atención médica y los sistemas de pensiones privatizados han significado que una parte importante de la población haya terminado en la pobreza y la deuda, mientras que otros terminan en trabajos mal pagados, incluso cuando tienen educación universitaria. Esto ha provocado mucha frustración, sobre todo porque la clase política chilena no ha podido o no ha querido hacer algo al respecto. El descontento social ha explotado en respuesta a eso en varios momentos, particularmente en el 2006, en el 2008, en el 2011 y 2013 y finalmente en el 2019, cuando se produjo la mayor movilización de personas desde la dictadura. Estos últimos fueron tan masivos y causaron tal nivel de malestar que el gobierno de Sebastián Piñera se vio obligado a aprobar una serie de medidas destinadas a abordar sus demandas centrales, incluido el llamado a un referéndum sobre una nueva constitución. Y así, el 25 de octubre del 2020 se llevó a cabo un referéndum constitucional que los chilenos aprobaron abrumadoramente, 78 a 21%. Será la primera vez que una constitución chilena
estará abierta a la aprobación de la mayoría de su población y que quienes la redacten también sean más representativos de los chilenos mismos. Inclusive será la primera vez en el mundo que se escriba una Magna Carta donde los constituyentes sean por lo menos 50% mujeres. La esperanza parece haber regresado al país. Si bien esto podría ser suficiente para dejar finalmente atrás el legado de Pinochet, aún no está claro si proporcionará un marco real para resolver los problemas que actualmente asolan al país. Los chilenos tienen la última palabra al respecto.